Sí. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad bonita en la que la, nos regalamos este espacio, en verdad, para compartir el estudio de un curso de milagros, con la profundidad de lo que hasta ahora la experiencia nos ha podido haber proveído. En este sentido, pues quisiera este, pues darles la bienvenida, agradecerles y también hacer una breve oración. Una oración que nos permita alinear nuestras mentes a la mente del Espíritu. Déjeme bajarle por aquí porque hay un eco. Ok, ahora sí, nos sentimos mejor así. Entonces decíamos que vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a hacer 3 respiraciones suaves, lentas y profundas, con la firme convicción de que inhalamos aliento divino y exhalamos la presencia de Dios. Otra vez, inhalamos aliento divino y exhalamos la presencia de Dios. Por tercera y última vez, inhalamos aliento divino y exhalamos la presencia de Dios. Padre amado celestial, tú que le asignaste al Espíritu Santo la función de ser ese puente entre nuestras mentes limitadas y tu mente, te damos las gracias por la extensión de tu amor infinito y misericordioso. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, guíes este estudio hasta ese lugar de nuestras mentes donde es necesario comprender, integrar y trascender. Respiramos profundo y abrimos nuestros ojos. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro trabajo bonito que hemos venido realizando en función de los principios y de las lecciones. En esta oportunidad nos corresponde abordar entonces el principio 34 y la lección 34 y dar continuidad a las leyes de la curación. Y es aquí donde efectivamente vemos la maestría de este libro, este mensaje de Jesús. Mire, es que no tiene nada suelto. Todos los hilos conducen a un tejido en nuestras mentes hermoso, que lleva consigo su dosis de revisión, de rendición, del podernos dar cuenta que aquí tengo resistencias a mirar las cosas de otra manera,
en este otro punto, como que no me conviene abrirme tanto a la posibilidad de una interpretación distinta, porque he hecho de mi sistema de pensamiento egoico, con base a la idea de la separación, una identidad. Es así entonces como les pido en este momento que nos dispongamos. Si tienen el libro a la mano, nos vamos a estar moviendo. Desde el libro de texto, en la página 623, desde el libro de ejercicios, en la lección 34, la página 56. Vamos a ir y venir porque de lo que va es para detallar, ¿ok? Comenzamos entonces mientras la gente va sumándose a la sesión Zoom. Me permito por aquí, si son, poder entonces recordarle acá precisamente al equipo de que estamos ya en Zoom para que se adicione. Hemos tenido algunos inconvenientes, se me ha hecho un poquito complicado en las últimas 3 sesiones poder vincular Zoom con YouTube. Espero hacer revisar el equipo y que, bueno, me orienten en función de cómo solventarlo. Principio 34. ¿Qué nos dice? Nos dice que los milagros le devuelven a la mente su llenura. Y esto, cuando yo lo leo, me, me genera un gozo y me hace plantearme a mí misma cuántos milagros todavía harían falta para que este estado de llenura que cada milagro puede generar momentáneamente sea algo permanente. Creo que allí es interesante plantearnos esta pregunta. Continúa diciendo, al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. Y aquí, pollo yo, y estalla la mente cotufera egoica. ¿Y por qué? Porque cuando nos dice que al expiar su sensación de carencia, es decir, al perdonar la sensación de carencia, el resultado de ello es sentirme protegida. Y es que fíjense qué interesante no sentirnos protegidos. Significa que si tengo la percepción de no protección, es porque tengo también la percepción de abandono, de bochorno. Y que este abandono, que no es sino una narrativa de la mente, porque no es un hecho concreto, no se ha perdido ninguna sola nota del himno celestial. Y estamos allí exactamente compartiendo el reino con el Padre. Esta sola nota nos permite comprender entonces que el perdón, amén de que sucede en la mente, tiene un efecto fisiológico, porque lo dice claramente. Al expiar su sensación de carencia, y donde hay sensación, hay bioquímica, hay un sistema neuroendocrino en movimiento en el cuerpo. Entonces, mi mente tiene el pensamiento de carencia, ¿ok?
y el cuerpo me da la información a través de la sensación de carencia. Por eso entonces el cuerpo enferma. Por eso el cuerpo siempre está emitiendo mensajes, está generando información. Y aquí vemos entonces la primera ley de la curación. Toda enfermedad tiene su origen en la separación o en la idea de la separación. Entonces, este principio, cuando aquí nos dice claramente, al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Y aquí vamos a tocar un punto bien interesante. Fíjense bien. Cuando estudiamos un curso de milagros, nosotros vamos cada vez más fortaleciendo nuestro vínculo con Dios. Un vínculo que ya está dado, pero que una parte de nosotros se creía separado. A medida que nos vamos adentrando en la enseñanza del curso, esta sensación de separación se va aminorando. Por eso decía, respecto de la primera frase del principio, los milagros le devuelven a la mente su llenura, porque ciertamente cada vez que nosotros vivimos la experiencia de un milagro, lo que queda es gozo. Pero aquí está algo interesante. ¿El gozo es mental o es físico? ¿Cómo lo vive el cuerpo? Pues el cuerpo lo vive con secreciones de oxitocina, de endorfina, incluso de dopamina. ¿Cómo lo trajina la mente? A través de la corrección de una percepción, que finalmente eso es el milagro, siente gratitud. Y cuando esa gratitud ya no es solo porque algo se haya corregido, algo haya cambiado, sino porque me siento agradecido simplemente de la unidad que soy con el Padre. El sostenimiento de esa gratitud, al ser permanente, se lleva a la condición entonces precisamente de gozo. Entonces, el gozo es el resultado de la continuidad de un estado, de una mente en gratitud. A consecuencia de, se lleva a un nivel más profundo y permanecemos en gozo. Cuando el milagro le devuelve a la mente su llenura, es porque la corrección de la percepción se dio exactamente en algo en lo que me sentía separado. Y efectivamente corresponde entonces a comprender que las sensaciones corporales se van a alinear a ese pensamiento de gozo, a ese estado de llenura. Entonces, donde antes había cortisol, adrenalina, noradrenalina, pues ahora hay de manera equilibrada oxitocina, endorfina, dopamina. Y digo de manera equilibrada porque cuando el cuerpo permanece también mucho tiempo en dopamina, esto se puede volcar más bien en contra. Entonces tiene que ser en una medida de equilibrio. ¿Qué nos dice la lección 34? Podría haber paz en lugar de esto.
Y es aquí donde quiero que esta experiencia sea muy dinámica, ¿ok? Que sea muy dinámica. Y lo voy a hacer a medida en que vamos desarrollando el tema, paramos, y ustedes que están en TikTok van a escribir, ¿ok? Podría haber paz en lugar de esto. Lo van a escribir porque además es lo que están pensando. ¿Y hacia dónde me conduce esta lección? En el primer párrafo, precisamente, nos dice, es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo. Es decir, que cuando nosotros afirmamos, bienvenida Francita hermosa, que te sumas a la sala de Zoom, que cuando nosotros Sí, afirmamos que podría haber en lugar de paz, en lugar de esta situación caótica, de esta situación de conflicto X que pueda estar atestiguando, yo puedo convocar otro tipo de testigos, pero para que yo pueda convocar otro tipo de testigos, amerito necesariamente estar en un proceso de pensamientos de paz. Ahora bien, ¿cómo llego a los pensamientos de paz? Bueno, a través de las leyes de la curación, que les invito a hacer de estas leyes algo así como que a tomar nota y poner el papelito en la nevera, en el estudio, en cuarto, incluso hacerte un post y tenerlo allí en el teléfono para precisamente recordarlo, tenerlo presente. yo la pasé al chat, Mayden, ¿Sí? ¿oíste? Sí, mi corazón, yo sé que lo compartiste en el chat y me Ujú. pareció genial, solo que le sumé la número 7, que es la curación está en Ajá. la mente. ¿Ok? Creo que eso estaban allí, creo, si mal no No, recuerdo. no de esa ¿No? manera. No, Ah, ok. no de esa manera. Cuando dice que toda enfermedad tiene su Ujú, origen en la separación, es porque la ujú, separación es una idea, no es ujú, un hecho concreto. ujú, Pero la sensación de separación es la que nos conduce, fíjate bien, la sensación de separación es la que nos conduce a que el cuerpo pueda, de manera neuroendocrina, secretar todo aquello que nos va a permitir darnos cuenta que él está pidiendo atención. Un cuerpo, por ejemplo, con mucho cortisol, se altera la frecuencia cardíaca, se altera la respiración. ¿Cómo alcanzo yo a poder regular esto? A través precisamente de de técnicas de respiración. Simplemente me siento y comienzo a respirar, 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 respirar y no tomar ninguna decisión hasta sentir que el cuerpo me acompaña en la calma. Entonces, puedo experienciar que pareciera que la mente se abre y ahora puedo ver la misma situación de otra manera. A esto ahora le vamos a sumar, y aquí lo vamos a escribir en este momento, podría haber paz en lugar de esto. La segunda ley de la separación, perdón, de la curación, nos dice que las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad. Claro, mientras haya percepción, hay interpretación. Mientras haya interpretación, hay proyección. El ego proyecta, el espíritu extiende. Es posible entrenar la mente solo para percepción inocente. De esto se nos habla en el capítulo 3 del libro de texto, pero llegar a esa percepción inocente no es que voy a ver cosas, hechos
donde todo parece ser un paraíso terrenal, donde los servicios públicos sirven, donde los motorizados no se te atraviesan en el semáforo, donde los líderes políticos cumplen su rol. No, es que en mi mente, en lugar de estar dirigida por la idea de estar separada, está más bien dirigida por la idea de estar unida al Padre y que nunca he dejado de estar unida al Padre. Entonces, cuando se me atraviesa el motorizado en el semáforo, respiro profundo y puedo decir entonces, podría haber paz en lugar de esto. Quizás decirlo como tal en el momento no te genere un resultado algo que tú puedas decir, wow, cambió. Porque si solo dices la frase, no va a ser suficiente. Podríamos estarnos bypaseando. El cambio es en la mente. Podría haber paz en lugar de esto significa que en mi mente, en lugar de un pensamiento no amoroso de ataque, podría haber más bien un pensamiento amoroso. Y si se me está atravesando el motorizado, yo lo fabriqué porque me estoy moviendo en un flujo de pensamientos no amorosos. La tercera ley de la curación nos dice que las ideas no abandonan su fuente. Y esta es una de esas frases del curso que cuando lo estudiamos nos los decimos con mucha vehemencia. Las ideas no abandonan su fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que si enciendo el teléfono y me llega un reporte de noticias y las noticias que estoy viendo me desagradan, ellas están solamente reflejándome lo que está en mi mente. Y como las ideas no abandonan su fuente, la fuente de esa idea está en una idea matriz. Estás separada. En consecuencia, si con esa convicción de separación, lo que voy a ver es un mundo caótico, un campo de batalla permanente. Entonces, ¿cómo paso por encima de de ese campo de batalla? ¿Cómo lo supero? Primero, deteniéndome y en ese detenerme, observar mis pensamientos de manera muy honesta. Y aquí la honestidad es vital. Y es vital porque, porque si tú estás pudiendo mirar un pensamiento de ataque, pero no lo reconoces como pensamiento de ataque y más bien lo justificas porque crees que la razón te acompaña, entonces tú te estás bypaseando. Estás cayendo en el juego de la mente egoica. Y al caer en el juego de la mente egoica, no hay posibilidad de avance. Allí es donde entonces la parte física de respirar de manera consciente nos puede ayudar porque nos regula la bioquímica interna en el cuerpo, nos permite un despejo, o sea, un despojar, un descorrer velos en la mente y podemos de manera muy honesta. ¿Algo te molestó? Dilo con todas sus letras. Piénsalo sin sentirte culpable porque tú estás sintiendo eso. El que tú lo reconozcas es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, cuando nos vamos a la cuarta ley de la curación, la verdad es verdad, las ilusiones falsas son. Es entender que la verdad no se pelea, ella se queda quietica. Las ilusiones son las que buscan justificarse,
racionalizarse, precisamente con la pretensión de aparentar ser la verdad. Pero la verdad es intemporal, es eterna. Entonces, abro el celular y me encuentro con un reporte de noticias, que si la guerra en el estrecho de Hormuz, que si la situación país, que si allí es donde debo ser muy honesta al observar cuáles son las sensaciones que me produce cada noticia, porque esa sensación es una interpretación inconsciente que yo estoy haciendo de esa información. Y esa es la interpretación que yo debo entregar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque podría haber paz en lugar de eso. ¿Me voy haciendo comprender? Ok, ok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente linda que está por acá por TikTok. Perfecto. Continuamos entonces. Causa y efecto son una misma cosa. Es que todo pensamiento encuentra expresión en algún nivel. La expresión de ese pensamiento es el efecto. El pensamiento es la causa, pero también detrás del pensamiento hay un patrón de creencias, que es lo que contiene el proyector. Entonces, lo que está en el proyector y lo que está en la pantalla, que es lo que puedo mirar, es exactamente lo mismo. Solo que en lugar de seguir proyectando y más bien alinearme a la extensión, es entonces donde yo decido que para poder alinearme a la extensión, necesito entonces fundamentalmente disponerme a entregar mis interpretaciones al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque simplemente podría haber paz en lugar de este. El perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque. Sí, a cualquier clase de ataque. Y les puedo decir algo personal. Por estos tiempos, y por acá se encuentra Francita Hermosa, que de alguna manera ha sido eh, testigo. Pase lo que pase en en esos espacios de interrelación con otras personas, con otros hermanos, en medio de lo que te agrade, te desagrade, te decepcione, no dejes nunca que la falta de perdón sea lo que te direccione. Como veíamos en la sección del jueves pasado en el grupo, la mente que no perdona enferma. La mente que no perdona se enferma, porque el resentimiento pasa a ser capas y capas de protección. Y cuando yo me cuido tanto, busco protegerme tanto, lo único que estoy denotando es vulnerabilidad y falta de perdón. Y esa falta de perdón va a ir aniquilando la consistencia de mi mente,
hasta simplemente nublar por completo mi visión. Entonces, vámonos nuevamente al principio 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Cada vez que experiencio un milagro, siento gratitud. La gratitud sostenida se convierte en gozo. Y ese gozo sostenido me conduce a un espacio de serenidad. El gozo no es andar brincando. No, esa euforia es del ego. El gozo de la mente nos conduce a la serenidad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, o sea, que podamos tener claro estas definiciones. Cuando nos dice la séptima ley de la curación está en la mente. Allí es donde nosotros nos damos cuenta el nivel de responsabilidad que tenemos ante cualquier hecho. Y ese cualquier hecho es cualquier hecho. Porque sea lo que sea que esté transitando, esté viviendo, está ocurriendo en mi mente y no tiene nada que ver con los demás. Finalmente, los demás vienen a ser solo testigos de los contenidos de mi mente. Nos vamos a la segunda frase, entonces, del principio, cuando afirma, al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Es decir, la máxima protección no es un amuleto, no es vestirte de X forma. La máxima protección es que tu mente recuerde, tengas claro en tu mente la unidad con el Padre, la unidad que eres con Dios. Eso es fundamental y se convierte en tu mayor protección. Y no protección porque puedas ser amenazado o atacado, sino protección en tu misma mente para que pensamientos de ataque no hagan vida en tu mente. Y esta es la parte más compleja, lo que nos cuesta más, porque hemos sido condicionados en un gran software, en un gran programa para vivir en ataque, en cuidarnos, en protegernos a nivel corporal, pero no vemos lo necesario que es trabajar en la mente. Y cuando no alcanzamos a ver la necesidad de trabajar en nuestra mente, hagamos lo que hagamos. Nos vamos a las aguas de Moisés, vamos al mejor psicólogo, pero no estoy avanzando. No alcanzo a lograr nada, porque no estoy prestando atención a lo que realmente debo prestar atención. Y es aprender a observar los contenidos de mi mente. Vámonos, por favor, para quienes tengan el libro en la mano, en la página 623, el párrafo 6 nos dice, es imposible
que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás, pero es posible que a algunas se le otorgue más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación. Ninguna ilusión tiene ni un solo ápice de verdad en ella. Pollo yo y nos estalla la mente cotufera egóica. ¿Qué son las ilusiones? Todo aquello que es contrario a cómo es el amor de Dios. ¿Qué es la verdad? Todo aquello que es coherente con el sentido de la extensión del amor del Padre. Eso es vital que lo tengamos presente. No hay una ilusión más importante que otra. No hay ilusiones más grandes ni más pequeñas. Todas las ilusiones son ilusiones y nos mantienen fuera del rango de la paz. Pero podría haber paz en lugar de ilusiones. Un ejemplo, fijémonos algo. De por sí, nosotros estamos insertos en un plano ilusorio porque nuestros cuerpos y personajes estamos siendo regidos en líneas de tiempo. ¿Ok? Porque la primera gran ilusión es la idea del tiempo. La ilusión del tiempo es muy fuerte porque nuestras mentes, por el sentido de la ley de gravedad, se mueven, se desplazan de un sitio a otro y ese desplazamiento implica tiempo dependiendo de la velocidad con la que los cuerpos se muevan. Esto es una física básica de por allá de tercer año de bachillerato. Bien. Siendo que Dios es eterno, es infinito, es inmutable y es omniabarcante, Dios no rige el tiempo. Lo que nosotros afirmamos, el tiempo de Dios es perfecto, y muchas veces lo decimos pero con una veracidad, el tiempo como tal no tiene nada que ver con Dios, porque Él es eterno, porque Él es extensión. Una parte de nuestra mente es la que se experiencia en el tiempo y todo lo que pasa, digamos, en la alfombra del tiempo es ilusión. Entonces, es ilusión este móvil, esta laptop, este espacio, pertenece al rango de la ilusión porque todo se corresponde con las leyes físicas, las leyes del tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando aquí nos dice que es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás, pero que es posible que a algunas se les otorgue más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación, lo que nos está queriendo decir es que todas las ilusiones que insertas dentro de esa alfombra del tiempo son ilusiones y absolutamente no hay una menos ilusa que otra. No la hay. Es nuestra mente la que jerarquiza cuál sí y cuál no. Jesús afirmó que es posible vivir en este mundo sin ser de este mundo. Entonces, tengo un cuerpo y un personaje que se corresponde con las leyes de la gravedad, del tiempo, se desplaza, va, viene, hace. Pero tengo una mente que
alineada al Padre, hace de este cuerpo un instrumento de comunicación de la mente para el propósito del espíritu. Eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, cuando yo asumo que todo está alineado al propósito del espíritu, necesito revisar qué es lo que hay en mi mente que impide que me experiencie como espíritu, que pueda mantener, sostenerse la llenura de la mente y estar en un estado permanente de milagros, como nos los dice el principio 34. De la protección de la que se habla y de las intromisiones son las intromisiones de nuestros propios pensamientos que solo se manejan y quieren verse reflejados en la ilusión del tiempo y en lo que acontece en la alfombra del tiempo. Pero este entrenamiento mental nos conduce al camino precisamente que al alinear nuestras mentes al pensamiento del Padre, recordó aquella lección que dice, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. ¿Cómo es que mi mente puede albergar solo lo que se piensa con Dios? Entonces, ¿hacia dónde debo llevar mi trabajo espiritual? A cultivar pensamientos alineados al pensamiento de Dios. Y si Dios solo piensa en amor y en extensión, cuando identifico lo opuesto al amor, que es el miedo, entonces necesito detenerme y abrirme a la posibilidad de poder observar los contenidos de mi mente, que no son sino interpretaciones, entregárselos al Espíritu Santo y confiar que el Espíritu Santo va a corregir eso en mi mente, porque las ideas no abandonan su fuente, porque toda enfermedad tiene su origen en la mente, porque la curación está solo en la mente, porque las leyes de la percepción son un opuesto a la verdad, y la verdad es verdad, y las ilusiones falsas son. Causa y efecto son lo mismo. Y finalmente, el perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque. No el que me infringen los demás, el que me infrinjo yo mismo, yo misma. Un ejemplo de esto, se habla mucho del amor propio, pero hay una mirada desde la psicología positiva, desde el sistema de pensamiento egoico, que el amor propio es, bueno, arreglarme, mantener cierto nivel de narrativa corporal con la ropa, los colores, las formas, los accesorios, actuar de determinada manera. Ok, pero sucede que a razón del espíritu, lo único importante es que sostengamos en nuestra mente el pensamiento de sentirnos unidos al Padre. Eso hace que incluso que aun cuando nuestra apariencia física no esté dentro de los estándares de belleza, podamos emitir esa aura de luz y de amor, porque nuestro pensamiento está utilizando el cuerpo como un instrumento.
Y un ejemplo de ello sucede, por ejemplo, aquí en Ciudad Bolívar hay un semáforo por el que tengo que pasar todos los días para poder ir a mi trabajo. Regularmente yo paso a las 6:50 de la mañana y ya está un señor que tiene una joroba vendiendo caramelos porque, bueno, es un medio de trabajo. Y yo generalmente, cuando tengo efectivo, yo bajo la ventana, le doy los buenos días y le entrego el efectivo, lo que tenga. O simplemente lo distribuyo para todos los días poderle dar algo. Y generalmente no le acepto los caramelos, simplemente quédate con el efectivo. El año pasado hubo un día donde yo no tenía efectivo, él me hace seña, yo bajo y él me entrega un caramelo, un paquetico así de caramelo. Y digo, ay, papi, no tengo efectivo, no puedo darte, no lo puedo aceptar. Me dice, tú siempre das, aprende a recibir. Y allí, ¡pam! ¿Qué iba a pensar yo? Que un mensaje cargado de sabiduría me llegara a las 6:50 de la mañana a través de un trabajador de la calle en las condiciones en las que el Señor se encuentra. Entonces, cuando tenemos la mente abierta y el corazón dispuesto, pues los milagros se ven en la luz. Las palabras del Señor calaron en mí, porque además transitaba por esos días en un proceso y una de las cosas que tenía planteada era el tema del merecimiento. Porque cuando nosotros damos, y nos cerramos a recibir, porque no es que no nos den, es que cerramos las puertas y ventanas al recibir, porque no sentimos cómodos cuando alguien nos ofrece algo o nos da algo. Entonces nos estamos cerrando a la experiencia de un milagro que está pleno para llenarnos. Estamos permitiendo la intromisión de un pensamiento de ataque. Cuando tenemos el hábito de dar, hacer por los demás, es importante detenernos y observar si es que acaso estoy buscando aprobación, porque mi falta de amor propio, entre comillas, es el efecto de una causa. Y la causa está en un pensamiento de no sentirme aprobado, de haber percibido, interpretado rechazo y haber interpretado que tenía que hacer mucho para ganarme la atención de las personas y el agradecimiento. Vivir esto sin tener la conciencia de lo que está sucediendo, bueno, nos tiene que invitar a buscar ayuda. A buscar ayuda, por ejemplo, a través de esta enseñanza. Pero vivir esto y ser conscientes además de que negarnos a recibirle y a buscar la ayuda a través del perdón, de esa interpretación que hice de mí misma, razón por la cual me convertí en la heroína, en el héroe de la familia, del lugar de trabajo, saberlo y no actuar
No procurar sanar lo que está en la mente, curar la mente, es arrogancia. Es arrogancia. Y esa arrogancia nos va llenando de un orgullo muy particular, que además va aniquilando la estructura psíquica. Y bueno, estaríamos respondiendo a ese arquetipo de persona sufrida, que con sufrimiento y sacrificio es que se buscan las cosas. Y el sufrimiento y el sacrificio no son sino ilusiones. Y las ilusiones, ilusiones son. Para poder se mantener, se requieren a sí mismas en reforzamiento, mientras que la verdad es verdad y ella no lucha absolutamente con nada. Bien, ya tenemos casi una hora. Quería preguntar tanto a los que están por Zoom como por las personas bellas que están por TikTok si efectivamente hay alguna pregunta, algún comentario. Estamos abiertos. No todos a la vez, por favor. María Félix. Me recuerda a mi papi en la época en la que veía películas de cine mexicano. Ok, bueno, si nadie pues tiene nada que comentar, que preguntar, podemos perfectamente cerrar nuestra sesión de trabajo. Agradecerles su sintonía, tanto a las personas que gentilmente conectaron vía Zoom como las que lo hicieron a través de TikTok. Procuraré dar resolución al inconveniente de que no logro conectar Zoom con YouTube para una transmisión en vivo. Bonita noche entonces y muy feliz instante santo.